Buenas noches, colegas. Les doy la bienvenida a nuestra tercera sesión científica de SOPEG 2025. Hoy día vamos a tocar prolapso apical, que es un tema bastante interesante. Doy pase al doctor Oscar para que Muñoz Salazar, conocido por todos ustedes, que está en coordinador de la charla de hoy. Colega, buenas noches. Un gusto, un placer ser parte de hoy día de esta charla, que nota ya ser muy interesante. Hoy me tocó ser coordinador de esta charla y me tocó presentar al doctor Fernando García Armas, que es moderador de la misma. El doctor García Armas es presidente actual de la Sociedad Peruana de Ginecología Endoscópica. Tiene pre y posgrado de la Universidad Mayor de San Marcos, posgrado de laparoscopía y histeroscopía de la Universidad de París, asimismo en esterilidad y fertilidad en la misma universidad. Es investigador y docente de varias universidades, entre ellas San Martín de Porres, Universidad Privada de Piura, asistente del Hospital Alberto Saguar Sologuren, y ha hecho posgrado en la Universidad Federico Herrera. El doctor García Armas va a ser el encargado de moderar hoy día la charla, así que recibamos con aplauso al doctor García. Bien, me toca ser moderador esta noche del tema que ya vuelvo a repetir, es prolapso apical o prolapso de cúpula vaginal, ¿no? Tenemos dos temas, como siempre solemos hacer en la sociedad. Un tema que lo dicta un profesor extranjero y el segundo tema lo dicta un profesor peruano o nacional, ¿no? El primer tema lo va a hacer el doctor Gonzalo Martínez de Argentina. El tema es histeropexia lateral y pectopexia laparoscópica, ¿no? Él nos va a decir, no todo es sacrocolpopexia, ¿no? Ya nos explicará y al final vayan preparando sus preguntas para el debate, ¿no? El tiempo que se les está asignando a los dos doctores es 35 minutos de preguntas para que calculen su tiempo y para que haya unos 20 minutos de interrogantes y dudas que pueda quedar en el auditorio. El segundo tema lo va a exponer el doctor Gianmarco Ramírez González. El tema es colposacropexia laparoscópica, step by step, cómo hacerla posible y no quedar en el intento. Voy a leer el currículum del doctor Gonzalo Martínez de Argentina, que él es el doctor Gonzalo Martínez de Argentina, es especialista en ginecología, está acreditado en cirugía laparoscópica de alta complejidad por la Sociedad Argentina de Cirugía Ginecológica, SACIG. Es codirector del capítulo de urología de la Sociedad Argentina de Cirugía Ginecológica. Es profesor adjunto de ginecología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Santiago del Estero y es director médico del Instituto Génesis Medicina para la Mujer. Voy a leer el currículum del doctor Gianmarco Ramírez González de Perú. Él es médico especialista en ginecología por la Universidad Nacional Federico Villarreal de Lima, Perú. Es médico especialista en el Hospital María Auxiliadora, Lima, Perú. Es fellowship de cirugía avanzada en endometriosis profunda en el Franco-European Multidisciplinary Endometriosis Institute, IFEM Endo, Bordeaux, Francia. Tiene una diplomatura en endometriosis realizado por la Sociedad Argentina de Endometriosis, SAE, y la Federación Argentina de Sociedades en Ginecología y Obstetricia, FASGO. También colposacropexia laparoscópica en Centro de Cirugía de Mínimamente Invasión, Jesús Uzón, en Cáceres, España. Y posgrado de piso pélvico por la FUCS, que es la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud de Colombia. Entonces, invitaríamos
al doctor de Argentina, si se puede ya conectar para que haga su exposición. El doctor Martínez. Buenas noches a todos. Le vamos a compartir. ¿Se ve bien? Sí, doctor. Perfecto, ¿se escucha bien? Se escucha bien. Perfecto, a ver cómo saco acá. Bien. Bueno, buenas noches a todos, gracias por compartir este momento. Agradezco a la Sociedad Peruana de Endoscopía Ginecológica por la invitación a disertar sobre este tema. Bueno, espero estar a la altura de las circunstancias y que luego de ambas presentaciones tengamos una discusión constructiva para que le podamos ofrecer los mejores tratamientos a nuestros pacientes. El tema a presentar es la histeropexia lateral y la pectopexia laparoscópica. Bueno, los organizadores le plantearon este tema, no toda esa colpopexia, y lo que vamos a intentar mostrar durante la presentación de la misma. Los objetivos de la presentación es describir la técnica paso a paso de la pectopexia y la histeropexia, hablar sobre los beneficios y las limitaciones y también el proceso del abordaje laparoscópico en la cirugía de las disfunciones del suelo pélvico. Bien, hay cuestiones que están bastante claras en la literatura médica, dependiendo, ¿no es cierto?, de la utilidad de la cirugía laparoscópica en el prolapso genital. Está muy claro, hay mucha evidencia de que la eficacia y la eficiencia de la cirugía laparoscópica en la resolución de los defectos apicales para resolver el primer nivel de lance es clarísimo a lo que se hace la suspensión. Pero cuando hablamos del segundo nivel de lance, lo que hace el defecto del compartimiento anterior o posterior, ya hay otras vías como la vía vaginal que quizá es superadora a esta. Y donde la cirugía laparoscópica no tiene ningún tipo de participación, a mi entender, y por lo que dice toda la información médica, es cuando tenemos desgarros perineales, trastornos en el cuerpo perineal, lo que es el tercer nivel de lance, y obviamente en los pacientes que tienen incontinencia de orina de esfuerzo, que hoy toda la evidencia demuestra que el gol estándar son los medio uretrales y que los realizamos por vía vaginal, ya sea TBT o transobturador. Bien, cuando tenemos una paciente con una disfunción del piso pélvico, evaluamos ciertos criterios para poder elegir la mejor técnica. Una es la edad de la paciente. En pacientes jóvenes con actividad sexual buscamos una cirugía que evite que la paciente tenga dispareunia, vaginismo, y que permita una longitud vaginal y una angulación importante para que la paciente tenga una vida normal. Obviamente que la indicación quirúrgica es lo principal. La mayoría de los defectos del piso pélvico son multicompartimentales, es decir, que en muy pocos casos solamente hay un solo defecto, son asociados, hay citocele, rectocele, desgarro, incontinencias asociadas. Por eso la estrategia quirúrgica y la vía es fundamental en el diseño de mi procedimiento quirúrgico. Pero obviamente que hay algo que es muy importante, especialmente en nuestro país, que es la comisión terapéutica y la escuela quirúrgica de base. En nuestro país, las disfunciones del piso pélvico son resueltas principalmente por vía vaginal. Quien les habla, vengo de una escuela vaginal y resolví durante mucho tiempo, casi la totalidad por vía vaginal, y después bueno, fui incursionando y apostando a otros accesos para resolver los problemas de mis pacientes de la mejor manera posible. Pero hay algo que no tiene discusión, que para realizar cirugía laparoscópica uno tiene que tener un entrenamiento laparoscópico importante, que es por ahí un defecto de muchos cirujanos que realizan solamente cirugía vaginal, que al no tener esa habilidad, esa destreza, no le plantean esta alternativa para la resolución de los problemas. Desde la Sociedad Argentina de Cirugía Ginecológica organizamos muchos talleres de nudos y suturas, de simulación, para lograr ese entrenamiento y que poco a poco más cirujanos se vuelquen a esta vía. Bien, está claro que la cirugía Gold estándar es esa cirugía que tiene la mayor evidencia científica, la mayor experiencia y que demuestra ser la mejor opción para tratar una condición específica y que nos sirve para comparar el resto de las cirugías a medida que se van imponiendo en nuestra terapéutica. En los defectos apicales, ese gol estándar es la colpopromontopexia, que en nuestro
colega va a presentar a posterior. Pero también está claro que es una cirugía que tiene un tiempo operativo importante. Y lo más importante es que la curva de aprendizaje no es despreciable. Existen muchísimos trabajos que hablan de que para que un cirujano pueda realizar una cirugía exitosa, es decir, con buenos resultados anatómicos, funcionales, baja tasa de complicaciones y un tiempo operativo acorde, necesitaría entre 50 y 60 cirugías. Este es un punto que después vamos a entrar en la discusión con otra información que voy a presentar, que por ahí, sumado a las complicaciones que están descritas, como lesiones vasculares, ureterales, lesiones del plexo hipogástrico, que son raras pero son potencialmente severas, hace que esta técnica no sea la más utilizada por la mayoría de los cirujanos. Hace un año realizamos esta encuesta en la Asociación Argentina de Uroginecología y en la Sociedad Argentina de Cirugía Ginecológica para ver qué técnica utilizaban los cirujanos de renombre, los referentes en nuestro país, para la resolución del prolapso apical. Y lo que nos dio esta encuesta es que solamente un 30% utilizaba la vía laparoscópica y que de ese 30%, obviamente que el 80%, más del 80%, realizaba colpopromontopexia. Pero un dato que no es menor, como vamos a ver acá en este gráfico, que solamente realizan cirugía laparoscópica en el 10% de los casos, es decir, 1 de cada 10. Y esto nos hace pensar que si tenemos una curva de aprendizaje de entre 50 y 60 casos, y en las escuelas de entrenamiento, donde hay residentes, donde hay fellow, tenemos un caso de cada 10, la verdad que se hace bastante difícil en la práctica médica poder entrenar para que más gente haga cirugía laparoscópica. Bien, las alternativas laparoscópicas, como va a describir nuestro colega, la sacropexia, también está la fijación a los úteros sacros, pero yo precisamente en esta conferencia voy a hablar de las cirugías para el tratamiento de la disfunción del piso pélvico, de los defectos apicales, que utilizan el compartimiento anterior, que es la pectopexia, que es una cirugía que implementó Noy en Alemania en el año 2011, y la pexia lateral, que popularizó Dubuisson en el año 2000, pero que ya era una técnica bastante antigua, que venía del año 60, y que era una técnica que se hacía por vía laparotómica, que se fijaba en el pectíneo o en las espinas ilíacas anteros superiores. Bien, la pectopexia, tanto como la histeropexia lateral, que vamos a describir paso a paso en los videos a continuación, utiliza el punto de fijación del defecto, tanto como lo hace la colpopromontopexia, ya sea a la cúpula, al cuello o al útero, dependiendo si tiene histerectomía subtotal o si tiene una histerectomía total. Y a diferencia, donde va a suspender va a ser la pectopexia en el ligamento pectíneo, y la histeropexia lateral de Dubuisson va a utilizar la aponeurosis del oblicuo mayor para suspenderlo en forma libre de tensión, en forma oblicua. Bien, los pasos básicos en la suspensión, la verdad que son los mismos para ambas técnicas, ya sea que la paciente tenga un prolapso de cúpula, tenga un histerocele o tenga una histerectomía subtotal, que van a ser 5. El paso 1 es la disección del órgano suspender, que vamos a llamar punto A. El paso 2 va a ser la disección del punto a reparar, que vamos a llamar punto B. El paso 3 va a ser la fijación de la prótesis al punto A. El paso 4 va a ser la fijación de la prótesis al punto B. Y el paso 5 va a ser la perotinización, es el punto final. Es una técnica estandarizada como la mayoría de las técnicas que utilizamos hoy en día. Bien, para poder realizar esta técnica vamos a utilizar mallas de polipropileno, macropono, monofilamento tipo 1. La que vemos en la imagen superior es una malla de la industria para pectopexia, que tiene aproximadamente 17 centímetros por 2 o 3 centímetros de ancho, un engrosamiento en el sector medio, donde uno va a fijarla al defecto, y 2 engrosamientos laterales para fijarlo al pectíneo. Las mallas que vemos en la imagen inferior son mallas que yo realizo artesanalmente, con mallas para hernias de 30 por 30, de diferentes marcas, que las seccionamos con un ancho de 2 centímetros por el largo de 30 centímetros, y la región media se hace como una T cuando estos defectos apicales van acompañados de un defecto del compartimiento anterior. Lo hacemos dentro de la cirugía, le vamos a dar
un largo mayor dependiendo qué tanto defecto el compartimiento anterior tiene. En la imagen inferior, las mallas para la pectopexia deberían tener 18 centímetros, que es el largo que hay entre el ligamento pectíneo derecho e izquierdo. Yo principalmente utilizo la de 30, porque en muchos casos, como voy a mostrar, puedo empezar la cirugía compartiendo el paso 1 y el paso 2, pero por cuestiones técnicas muchas veces roto de una pectopexia o una estereopexia lateral dependiendo la situación anatómica del defecto. Bien, vamos a comenzar con el paso 1, que se hace la disección del espacio vésico-uterino, como realizamos una histerectomía laparoscópica, de medial a lateral. La verdad que el compartimiento uterino es muy noble, no hay ninguna estructura vascular importante. Sí puede haber cicatrices de cesáreas anteriores, que hay que tener cuidado para no producir una lesión vesical, pero si sucede, se sutura sin ningún tipo de movilidad importante. Y esa sección va a ir paralela al ligamento redondo hasta la base, sería hasta la inserción del peritoneo. Como ven, son espacios totalmente vasculares, donde uno hace disección Roma y es un paso bastante sencillo. Realizamos del lado derecho, del lado izquierdo, para presentar nuestro primer paso, nuestro primer gesto quirúrgico. El espacio que vamos a tratar de identificar va a ser el espacio que se da entre los vasos ilíacos, la arteria umbilical obliterada, y en algunos casos podemos identificar el nervio obturador, pero en la mayoría de los casos no es necesario. El paso 2 va a ser la disección del ligamento pectíneo. La disección del ligamento pectíneo, que vamos a ir de lateral a medial, con maniobras romas. Del lado lateral va a estar los vasos ilíacos, que hay que tener cuidado, pero normalmente la disección se hace a 2 o 3 centímetros de esa estructura. Vemos cómo está ahí el ligamento, se lo ve muy claro, muchas veces tiene un poco de grasa sobre el ligamento, pero no hay ninguna estructura importante, a no ser que en un 20-25% de los casos puede estar la corona mortis, que son la anastomosis de los vasos ilíacos con epigástrica, que en caso de ubicarlos se puede realizar una hemostasia sencilla con energía bipolar. Y ahí presentamos nuestro segundo paso. En las disecciones anatómicas se ve que el ligamento pectíneo mide más o menos 6-7 centímetros y tiene un engrosamiento que se da más o menos a 2 o 3 centímetros de los vasos ilíacos. Ese es el lugar donde uno debería realizar la sutura, porque es donde el ligamento tiene el mayor grosor, puede llegar hasta 5 o 6 milímetros, lo que nos va a permitir realizar una sutura importante y una fijación bastante clara. Nuestro tercer paso es la fijación de la malla al punto A, es decir, al defecto. En este caso, una paciente que es un histerocele. Realizamos la fijación de la malla con puntos de sutura no reabsorbible, con prolene. Hacemos punto simple en hora 12, en hora 6, en hora 3 y en hora 9. Acá se ve la T que yo te había mencionado, porque esta paciente tenía un defecto del compartimiento anterior. Por lo tanto, se hace una disección más profunda y se va a ir fijando la malla en ese sector. La idea es que la aguja penetre bien, en este caso en el cuello, en el istmo, para que quede bien fija y no tengamos disidencias y que después se suelte nuestra reparación. Ven ahí, colocamos el punto para que la malla quede totalmente fijada y luego obviamente con el pasar de los días se va a ir fibrosando y fijando ahí en el peritoneo. La industria nos trae nuevos juguetes y en este caso es otra cirugía donde solamente tiene un defecto apical, donde vamos a usar tackers reabsorbibles que nos hacen la cirugía mucho más sencilla y, como ven, queda mucho más prolijo. Estos tackers se reabsorben a los 9, 10 meses, te hacen que quede bien la malla, que no se arrugue, así evitando erosiones. Uno puede colocar 2 o 3, 4 tackers. Yo personalmente, una vez que coloco los tackers, lo mismo le realizo 2 puntos con prolene para quedarme más tranquilo, que quede bien fija la malla, que no se suelte y que le dé ese tiempo de fibrosis clara. Bien, el paso 4 va a ser la fijación al ligamento pectíneo. En este caso usamos una sutura con prolene, sutura no reabsorbible. La idea es que la aguja pase de lateral a medial, en este caso por una cuestión técnica. Acá tenemos los vasos ilíacos, lo tuve que realizar de esta manera, teniendo cuidado, protegiendo los vasos ilíacos, por una cuestión técnica
de que el portaagujas no me quedaba cómodo y tuve que hacerlo de esta manera. Pero ven que el ligamento es bien grueso, se ve muy claro, no tenemos ninguna estructura cercana para preocuparnos. Pasamos, ¿no es cierto?, la aguja para luego fijar a los extremos de la malla. También tenemos la posibilidad de utilizar los tackers, en este caso no van a ser tackers no reabsorbibles de titanio, y te hace la cirugía mucho más fácil y más rápida, porque uno puede ubicarlo bien, colocarle el tackers, 2 o 3 tackers sin ningún tipo de problema. Ven que esta malla tiene 30 centímetros y nos quedan un sobrante de malla que le podemos resecar, pero si durante la cirugía no estoy convencido, lo que hago es pasar a la histeropecia lateral y utilizo ese largo de malla para poder solucionar el problema. Colocamos los tackers, se ve cómo queda bien fijo, bien, recuerden 18 centímetros entre pectíneo y pectíneo, ve cómo ahí late los vasos ilíacos, y ahí recortamos el excedente de malla de un lado y del otro, terminando nuestro cuarto paso. Este es un paso muy importante que lo fuimos aprendiendo con el tiempo. Es fundamental que la malla, que tiene más o menos 18 centímetros, quede totalmente horizontal. Tenemos un segundo ayudante que está utilizando un manipulador, y si el manipulador se introduce mucho hacia cefálico, la malla va a quedar con un sobrante, y una vez que uno retira el manipulador, si cuando terminamos la cirugía el punto C está a -8, puede suceder que descienda y no quede resuelto totalmente el problema. Por eso es muy importante que utilicemos la malla bien horizontal de pectíneo a pectíneo, y en caso de que si no estamos convencidos, podemos hacer la histeropecia lateral, que es mucho más oblicuo, y ahí sí necesitamos brazos de 15 centímetros de cada lado para que pueda llegar a la aponeurosis del oblicuo mayor. Ahora sí, cambiamos de paso. Esta es la técnica de Dubuisson, que es la histeropecia lateral, donde hacemos una incisión con el bisturí por arriba de la espina iliaca superior, 2 centímetros por arriba y 1 por detrás. Con una pinza de laparoscopía de punta Roma, atravesamos la aponeurosis y bajo visión directa nos introducimos en el retroperitoneo. Ven cómo se ve la pinza de punta Roma, vamos avanzando, llegamos a la inserción del ligamento redondo, y la idea es pasar por debajo del ligamento redondo, y ahí ven los vasos ilíacos. Teniendo cuidado, en punta Roma no deberíamos tener ningún problema, pasamos por debajo para llegar a la apertura que hicimos en el paso 1 de la hoja anterior, como vamos a ver ahora, del ligamento ancho. Sale la pinza, buscamos uno de los extremos, el extremo derecho de los brazos de la malla ya que habíamos fijado, tomamos la malla y delicadamente la vamos a ir pasando por el retroperitoneo. Pasando esa malla luego se va a fibrosar y va a permitir que se suspenda el defecto apical. Vamos a ir traccionando hasta, como vamos a ver en el siguiente video, sacarla a través de la piel del paciente. Este es lo mismo, otro video donde vemos cómo termina de pasar la malla y vemos donde fijamos la malla en el defecto y los dos brazos que van a ir por dentro del ligamento ancho, por el retroperitoneo, hasta llegar a lo que vemos en este video, a la piel de la paciente, en ese orificio que queda 2 centímetros por arriba y 1 por detrás del espina ilíaca anterosuperior. Este del lado derecho, del lado izquierdo, y en la imagen central vemos cómo uno realiza una sutura con un Bickel, con una sutura reabsorbible, por la malla, y la fijamos a la aponeurosis del oblicuo mayor. Esto es un truco, la verdad está descrito en la literatura, pero muchos pacientes por ahí se realiza un esfuerzo en el postquirúrgico inmediato, se podría movilizar. De esta forma, al pasar esta sutura, la fijamos a la aponeurosis, le damos tiempo, esos 20-30 días, para que la malla se fibrose en el retroperitoneo y evitamos cualquier situación de recurrencia. Nuestro paso 5, que es lo mismo para las dos cirugías, peritonizamos. Este peritoneo del compartimiento anterior, la verdad es que como es tan laxo, nos permite realmente cubrir la malla, evitando que haya destrucciones, que haya erosiones y que haya algún tipo de complicación con el contacto con las asas intestinales. Se puede hacer con Bickel, creo que no es sutura barbada, cubrimos
bien todo nuestro lecho quirúrgico y vemos cómo está fijado. Ahí habíamos tenido una lesión cuando colocamos el manipulador que se suturó sin ningún tipo de problema. Lavamos, controlamos y vemos que está toda la malla cubierta y el útero en su posición habitual. Esta técnica también te permite que el útero no esté muy posterior, dándole una angulación que técnicamente sería mucho más fisiológica que otras técnicas quirúrgicas como la fijación del sacro espinoso y como algunos pueden plantear que podría ser la colpopromontopexia. Bien, ya describimos los pasos quirúrgicos y algunos números. El éxito anatómico descrito en la literatura es más o menos similar, ya sea sacropexia, lateral, pectopexia, más de un 80%. Donde entra la discusión, que es lo que hablamos previamente, que quizá muchos uroginecólogos tienen cierto temor o resquemor o dudas, son las complicaciones. La sacropexia está descrito entre un 17 y 30% de complicaciones, y principalmente los trastornos defecatorios por lesiones del plexo hipogástrico. Las otras cirugías, la literatura describe complicaciones menores, fuera de la fijación del útero sacro, que es el quinquio ureteral o la lesión ureteral, pero que tomando las medidas necesarias, la tasa de complicaciones baja, son menos de un 2%. Bien, también esta técnica quirúrgica, obviamente no es el gold estándar, el gold estándar es la sacrocolpopexia, por eso la comparamos. Faltaba evidencia, pero ya están apareciendo muchos metaanálisis que comparan ambas técnicas. Este fue presentado el año pasado en la revista de Ginecología y Obstetricia, y lo que plantea a nivel complicaciones que la sacrocolpopexia tiene mayores porcentajes de constipación, de urgencia de novo, la pectopexia de incontinencia de orina de esfuerzo, y precisamente, obviamente, la colpopromontopexia, como está descrito, dolor lumbar, dolor pélvico y cistocele de novo. Son números que describieron este metaanálisis. Lo que concluyeron es que la pectopexia sería una técnica no inferior a la colpopromontopexia, pero mucho más segura que lo que por ahí busca muchos cirujanos y que yo precisamente estaba buscando en la resolución de los defectos apicales por vía laparoscópica. Bien, los beneficios son técnicas anatómicas y sintomáticamente exitosas. Suspenden, como yo le explicaba, el útero de una forma central que sería mucho más fisiológico. Una curva de aprendizaje corta, como vieron, la técnica es bastante sencilla, por más que hay que tener un entrenamiento laparoscópico, no hay que ser tan experto como para ir a realizar una colpopromontopexia. Con 10 o 12 casos serían suficientes para realizar la técnica en forma segura, con baja tasa de complicaciones y con un éxito importante. Y como les hablé de ese éxito, se habla de un 80 o 90%. Bueno, sabemos que la cirugía del piso pélvico es un desafío quirúrgico porque son defectos multicompartimentales, y acá es fundamental esa estrategia para el manejo de los trastornos multicompartimentales. Y ahí, bueno, no solamente de la pectopexia, sino de todas las cirugías laparoscópicas del vía abdominal, uno plantea cirugía inmediata. Yo precisamente en este momento planteo cirugías en 2 tiempos, resuelvo el defecto apical y después evalúo el paciente a las 4 o 6 semanas para ver cómo lo completo, porque vamos a ver más adelante cierta información, o cirugía combinada, defecto apical por vía laparoscópica y el resto por vía vaginal en el mismo acto quirúrgico. Algunos números de esta cirugía en 2 tiempos, creo que es fundamental hablar con el paciente, la posibilidad de que uno realice esta cirugía en 2 tiempos, o que eventualmente el paciente sepa que pueden resolverse ciertas circunstancias o aparecer complicaciones luego de la cirugía. Hay información detallada en la literatura que habla de que más o menos un 40-60% de los pacientes con incontinencia de orina de esfuerzo se curaron luego de la cirugía del prolapso. Es decir, una vez resuelto el defecto apical, muchos pacientes resuelven otras comorbilidades. La incontinencia de novo aparece entre un 2 y un 5% en las diferentes técnicas quirúrgicas, por eso hay que asesorar al paciente, que puede ser que no tenga incontinencia, pero que luego aparezca. Y que en muchos casos que hay rectoceles asintomáticos, y que en ciertas cirugías que se le coloca una malla, como la colpopromontopexia, que va en el tabique rectovaginal, son 5 veces más riesgosos de tener erosión, de tener dispareunia y tener complicaciones. Por eso esto de la cirugía en 2 tiempos es algo que hemos discutido precisamente ahora en el Congreso de Cirugía Ginecológica, con el capítulo de Ginecología, con el doctor Carlos Orondo, Fran Vizcaíno, y
Pablo Piacentini, estaba la doctora Paraíso de la Cleveland Clinic, el doctor Edison Castro, y se plantea esta alternativa de hacer cirugías en 2 tiempos, serían menos invasivas para poder resolver en un segundo tiempo si aparece o algún otro tipo de problema. Bien, está claro que necesitamos para la cirugía laparoscópica mucho entrenamiento, por eso es fundamental la simulación, trabajar en los pelvic trainers, trabajar con nuevas suturas para mejorar nuestra performance como cirujano, y está más que claro que si uno quiere lograr el éxito, un cirujano uroginecológico debe manejar tanto la vía vaginal, la parotómica y la laparoscópica. No me puedo quedar solamente con un acceso, sino que deberíamos manejar todos. Recuerda siempre que también debemos manejar todas las técnicas quirúrgicas, y como habíamos hablado en el inicio, va a haber pacientes que por ahí se van a beneficiar más con una clesis vaginal por su edad y por su vida sexual, que es una cirugía sencilla, de baja morbilidad, y que no es necesario hacer cirugías más complejas, quizás con más complicaciones. Bien, ya para ir resumiendo, la evidencia ya demuestra que esta es una técnica efectiva y eficiente. Presentamos esos metaanálisis, es eficaz porque presenta una resolución de más de un 80-90%. Sí sabemos que la experiencia es fundamental, los cirujanos de alto volumen, con altísima experiencia, pueden realizar la colpopecia en forma segura, no con el IC 1730, sino con mucho menos complicaciones, pero estas charlas yo creo que son para el uroginecólogo de la comunidad que realiza el procedimiento, y también tienen que tener acceso a otras técnicas más sencillas. Y estas técnicas son eficientes, la ectopexia y la histeropexia lateral, no solamente porque son eficaces, sino porque son mucho más económicas. Cuando hablo de económica no hablo de dinero, sino que tienen menor tasa de complicaciones, que es lo que uno busca como cirujano, resolver el problema al menor costo posible. La vía laparoscópica, abdominal y vaginal no compiten, son complementarias, hay que buscarle el caso particular. Es fundamental, como dije previamente, el entrenamiento del uroginecólogo, el tratamiento laparoscópico, el defecto apical. Los beneficios, como hemos visto, una visión excepcional del campo quirúrgico, poder ver los uretes, poder ver todas las estructuras, y si en caso que haya algún tipo de sangrado, realizar una hemostasia precisa. Y obviamente tiene limitaciones con muchas de las cirugías, y por eso planteamos cirugías combinadas o en 2 tiempos para poder resolver el 100% de los problemas a nuestros pacientes. Como comentario, es fundamental el entrenamiento. Como dije previamente, estas técnicas pueden ser el primer escalón en el manejo laparoscópico del prolapso. No es que la reemplacen, pero ir progresivamente, haciendo una pectopexia, una histeropexia, para luego ir avanzando, y una vez que uno tenga las destrezas necesarias, plantear en algunos casos, quizás los más graves, realizar una colpopromotopexia. Y como conclusiones, sabemos que tiene una curva de aprendizaje corta, es una técnica sencilla, estandarizada, muy sencilla y muy fácil de aplicar, anatómica y sintomáticamente exitosa, y lo más importante, con una baja tasa de complicaciones. Bueno, les quiero agradecer por su atención, y les quiero decir como argentino, y darle las gracias nuevamente por el acto que tuvo el pueblo peruano en la guerra de Malvinas, que nos dieron sus mejores aviones para apoyarnos en esa batalla, y estamos siempre recordándonos y agradecidos eternamente. Muchas gracias. Bien, el tema de hoy, colposacropexia laparoscópica, stake by stake, cómo hacer lo posible y no quedar en el nivel. Declarar que no tengo ningún conflicto de interés en la presentación de esta charla. Como parte introductoria, vemos que en 1992 el Lancet iba a definir el prolapso de cúpula vaginal como un debilitamiento de la fascia endopélvica a nivel del vértice vaginal asociado al complejo cardinal uterosacro. Bien, entonces, ¿por qué es importante saber el manejo del compartimento apical? Vemos que dentro de la frecuencia, un 95% va a ser la combinación entre defecto de compartimento anterior asociado a defecto de compartimento apical. Entonces, aquí radica la importancia de saber cómo manejar este compartimento apical. Bien, ¿qué opciones tenemos? Manejo laparoscópico del prolapso apical. Hasta la actualidad, el gold estándar, según la evidencia, es la colposacropexia ideal vía laparoscópica. Tenemos alternativas, ¿no? Como la charla del doctor anterior, que nos explica de la pectopexia y la técnica lateral
por tu y son, ¿no? A su vez, si tenemos una histerectomía y tenemos compromiso apical, se puede realizar una histerectomía en caso tenga el útero con patologías y hacer pexia al ligamento uterosacro mediante un MACO laparoscópico, ¿no? Dicho sea de paso, mi punto de vista particular, yo puedo visualizar de forma directa dónde ingresa, dónde sale la aguja, antes que la vía vaginal. Ahora, está actualmente mucho de boga la parte de la preservación uterina, ¿no? Hay mujeres que no desean que se les retire el útero, entonces actualmente se ven muchas técnicas preservando el útero, como la histerosacropexia, que se hacen los mismos pasos que la colposacropexia, pero con útero. Asimismo, en la pectopexia se hace una histeropectopexia y en la técnica lateral también se puede preservar el útero. Bien, entonces vamos a hablar en esta charla acerca de la colposacropexia. Como ya hemos dicho, gol estándar de corrección del prolapso apical, ¿no? Anteriormente nosotros nos fijábamos, el éxito de mi cirugía era si mi prolapso, mi reparación quedaba bonito, ¿no? Si de repente no tenía prolapso, si mi cúpula quedaba -5, -6, yo decía, es un éxito mi cirugía, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba con estas pacientes? Algunas pacientes, si bien es cierto, yo veía y quedaba muy bonito ante mis ojos, algunas pacientes tenían dolor, tenían dispareunia, dolor pélvico crónico, tenían disquexia, entonces no iba de la mano con lo que yo veía, ¿no? Entonces, para eso se empezó a realizar el éxito tanto objetivo, quiere decir lo que mis ojos miran, como subjetivo, como lo que la paciente nos dice. El éxito objetivo de esta técnica es del 91 al 95%, éxito subjetivo del 80 al 98%. Entonces, es ideal que si ante mis ojos queda una cúpula -5, no -6, no queda prolapso, queda una reparación perfecta, pero también debería ser, como todo, funcional, ¿no? O sea, que mi paciente pueda deambular, no tenga dolor en piernas, no tenga dispareunia, no tenga molestias, ¿no? Entonces, estas características tengan un alto porcentaje, ¿no? Un 80-98% en éxito subjetivo. A su vez, la colposacropexia es más anatómico, es más funcional, tiene un resultado más duradero y tiene una tasa de reoperación por recidiva de 4%, es muy bajo. Entonces, estas características que vemos acá hacen de que sea el gol estándar en la actualidad. Bien, entonces, ¿qué requerimientos tengo para realizar mi cirugía de colposacropexia? Obvio, como en toda técnica, debo de seleccionar bien a mi paciente, ¿no? Ya vamos a ver cuáles son las indicaciones. Ideal, un paciente joven, sexualmente activa, que no tenga comorbilidades. Ya lo vamos a ver en indicaciones de la técnica. Como toda cirugía, igualmente conocer los reparos anatómicos. ¿Por qué? La colposacropexia es una técnica que vamos a poder ingresar al retroperitoneo. Vamos a ver en el espacio presacro, el espacio pararrectal medial, vamos a ver el espacio recto vaginal, el espacio vésico vaginal. Entonces yo necesito saber la anatomía de estos espacios, ¿no? Necesito saber a qué nivel se bifurca mi aorta abdominal, dónde está mi ilíaca externa, mi ilíaca interna, por dónde pasa el uréter, etcétera, etcétera. Entonces, debemos tener la anatomía clara para hacer una cirugía segura. Obviamente tener un entrenamiento quirúrgico, una habilidad de sutura. Esta técnica aproximadamente podemos dar entre 10 a 15 puntos en promedio. Personalmente no uso tackers, por eso digo 10 a 15 puntos en promedio, ¿no? Entonces, si yo me demoro 1 hora haciendo mi punto, entonces imagínense terminar mi cirugía en 10 horas, no es dable, ¿verdad? Entonces hay que tener habilidad en sutura. Y a tener una sistematización de la técnica, ¿no? Yo tener en cabeza ya decir, paso 1 voy a ingresar, voy a hacer una pexia de apéndice triploico, paso 3 voy a ver si hay adherencias para liberar mis adherencias, paso 4 voy a identificar mi promontorio, ¿no? Etcétera, etcétera. Yo voy a tener en mi mente qué voy a hacer en la cirugía, una sistematización. Entonces, ¿qué me permite esto? Esto me permite disminuir el riesgo de complicaciones y hacer una cirugía mucho más segura. Bien, indicaciones de esta técnica. Un defecto apical puede o no tener cistocele, ¿no? El cistocele también se puede corregir mediante esta técnica, la colposacropexia. Pacientes jóvenes, preferencia personal de la paciente y del cirujano. Una paciente que tenga actividad sexual también es una indicación de una colposacropexia, es ideal en esas pacientes. Una paciente que haya tenido una recidiva de prolapso, una cirugía anterior de corrección de prolapso y ha vuelto a recidivar, esa paciente la indicación es hacer una colposacropexia.
pacientes que tengan factor de riesgo para que tengan recidiva. ¿Cuáles son? Una paciente joven, menos de 60 años, obesa, un prolapso grande de tercero o cuarto grado, o tenga actividades de alto impacto. Por ejemplo, una deportista, una paciente que su trabajo le lleve a tener carga de peso, una carga de peso excesiva, ¿no? Y como toda técnica no es bonita, todo, ¿no?, tiene sus limitantes. ¿Cuáles son los limitantes de esta técnica? Condición general del paciente. He puesto condición general del paciente porque no considero que la edad sea algo determinante aquí, porque, por ejemplo, puedo tener una paciente de 60 años que deambula con dificultad, que no tiene relaciones, ¿no?, que tiene múltiples comorbilidades. Yo a esa paciente no le voy a ofrecer la colposacropexia como la cirugía de entrada, ¿no? A diferencia, si tengo mi paciente de 70 años que deambula, que no tiene comorbilidades, de repente es hasta sexualmente activa, esa paciente es ideal para hacer una colposacropexia. Entonces, saco la edad de acá, no tenemos un punto de corte de edad menor de 60 colposacro, mayor de 60 técnicas obliterativas o técnicas alternativas, no, saco la edad de acá, ¿no?, porque lo que más me importa es la condición general de mi paciente. Bien, esta es una imagen, lo que le decía, conocer nuestra anatomía, ¿no? Vemos entonces dónde se dificulta la aorta abdominal, ¿no?, en el E4. Aorta abdominal en el E4 vemos como número 1, tenemos un gráfico ahí. Aorta abdominal se va a bifurcar en aorta común, en ilíaca común como número 2, ¿no? Entonces nosotros vamos a trabajar, ¿qué espacio? Vamos a trabajar espacio derecho, ¿verdad? En el espacio derecho. Entonces, de ilíaca común se va a bifurcar en ilíaca externa e ilíaca interna, ¿no? Hay que conocer por ahí dónde pasa nuestro uréter. En el lado derecho, el uréter pasa por dónde, pasa por la ilíaca externa. Y en el lado izquierdo pasa por la ilíaca, como vemos en el gráfico, común. Entonces necesitamos saber dónde están los grandes vasos. Vemos en el número 3, esa es la arteria sacra media, que va a ser una rama de la aorta abdominal, ¿no? Entonces tenemos que saber en dónde vamos a trabajar. Idealmente debemos trabajar el lado lateral derecho, ¿no?, que es un espacio de 2 a 3 centímetros, que está 1 centímetro por debajo del promontorio, que va a ser, por decirlo así, la zona segura donde nosotros vamos a trabajar. Entonces, conociendo esto, yo puedo ver dónde voy a empezar mi disección, ¿no?, qué estructuras están aledañas, ¿no? Acá estamos viendo vasos y el uréter, ¿no? Nos falta algo muy importante que ha tomado mucha relevancia en estos años, los nervios, ¿no?, que antes entrábamos y hacíamos cirugía y no nos importaba los nervios, ¿no? Nos llevábamos hipogástrico, el plexo hipogástrico superior, ¿no?, el nervio hipogástrico. Entonces, hay que saber dónde se encuentra. En el E4 está en el plexo hipogástrico superior, va a bajar, va a dar el nervio hipogástrico en el espacio Caballache para rectal medial del uréter, ¿no?, entrando a 0.5 a 1 centímetro lateral uterosacro, el plexo hipogástrico inferior, ¿no? Entonces, hay que saber dónde están esas estructuras para evitar dañarlas. Bien, ¿cuál va a ser la sistematización de la técnica? Número 1, preparación en el área quirúrgica y material. Es importantísimo, ¿no? No puedo estar operando y recién voy a decir, tráeme la malla, no está la malla, no compré la malla, tráeme el bipolar, no anda el bipolar. No. Entonces debemos tener nuestros instrumentos ya verificados. Exposición del campo operatorio. También vamos a ver estos pasos más adelante. Identificación de espacios pélvicos, lo que le venía diciendo. Fijación de la malla, donde la fijo primero, al promontorio, la fijo primero en el compartimento anterior, posterior, donde fijo. Y peritonización. Bien, dentro de los materiales hay varias casas que distribuyen ya mallas hechas para usar la colposacropexia, ¿no? Tenemos en el lado superior, tenemos una malla en forma de Y, una longitud de 20 centímetros por 4 centímetros de ancho, y cada brazo tiene 10 centímetros. Es una malla que ya viene hecha, lista para usarla. Cada brazo va en compartimento anterior, cúpula anterior, y el otro brazo, la cúpula posterior. El restante va hacia el punto. Hay otra malla que es una sola malla de 20 centímetros de longitud por 4 centímetros, tiene un cuadrado, ¿no? Vemos aquí donde se fijan los músculos elevadores del ano, donde va el promontorio, y
parte de la cúpula anterior. ¿Cómo lo hacemos, no? Muchas veces nuestros hospitales, el lugar donde trabajamos, no tenemos la malla a disposición, no tenemos la disponibilidad de las mallas, las originales. Entonces, ¿qué hacemos? Bien, creo que todos tenemos hay disponibilidad de una malla de 30 por 30 que es bastante accesible en todos los lugares. Una malla de 30 por 30 que tenga estas características: malla de polipropileno, macroporosa, no absorbible. Particularmente yo hago la mayoría de las cirugías con 4 centímetros de ancho por 30 y el restante lo corto después de fijarlo a mi promontorio, a mi ligamento longitudinal anterior del sacro. Bien, distribución de los trócares, algo importante. Depende de la técnica del cirujano, la forma de que lo haga. Yo opero técnica americana, trócares ixilaterales, 8 centímetros de distancia de cada trócar, ¿no? Vemos acá una combinación, ¿no? Mi colega usa técnica francesa, técnica suprapúbica, y yo técnica americana, no hay problema. ¿Cómo exponemos el campo operatorio? ¿Para qué me sirve esto? Me sirve, número 1, para mejorar mi visibilidad, ¿no? Y número 2, para tener la mano de mi ayudante disponible. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Suspensión del sigma. Hago una apexia del apéndice diploico. Si yo estoy trabajando en el lado derecho, voy a apexiar mi apéndice diploico hacia el lado izquierdo, contralateral. Entonces eso me va a permitir visualizar mi promontorio, mi espacio donde voy a trabajar. Número 2, usar un manipulador vaginal o un manipulador que sea de cúpula. En la imagen tenemos este manipulador, lo tenemos en nuestro hospital. Es un manipulador circular de cúpula que nos permite una presión en la vagina y me va a permitir trabajar, exponer la vejiga y la vagina, evitando lesionar la vejiga durante la disección. Entonces, no solo me permite eso, me permite movilizar cuando trabaje en mi compartimento posterior, me permite darle la fijación de la malla al ligamento longitudinal anterior del sacro. Creo que a veces no tenemos disponibilidad de este manipulador en nuestros hospitales. ¿Qué tenemos? Creo que todos los hospitales tienen una valva maleable. Es imposible que no tengan valva maleable. Entonces también hemos usado valva maleable. Una valva para que pueda diferenciar en la vagina, nos puede ayudar durante la disección. Bien, vamos, acá es una imagen. Hemos disecado el espacio de donde se encuentra el promontorio. Vemos en medio la arteria sacra media. Más arriba de la sacra media vamos a tener la bifurcación del aorta. Vemos el lado lateral ilíaca, y en un video que voy a presentar a continuación vamos a ver el uréter como recta al costado de donde estamos trabajando. Eso blanco que ven ahí, blanco nacarado, es el ligamento longitudinal anterior del sacro. Ahí es donde voy a colocar la malla. ¿En qué espacio? Espacio L5S1. Esto actualmente está tratando de cambiar. Algunas publicaciones lo refieren que debe ser más abajo, espacio S2. Vamos a ver el por qué lo están refiriendo así. Bien, este es un video, ¿no? En esa ocasión hemos trabajado con bipolar normal, ¿no? 2 Grasper, traccionamos haciendo una especie de campaña del tejido del peritoneo. Coagulo con mi bipolar y estoy cortando con mi tijera. Ingreso con mi Maryland, abro el espacio presacral, diseco el tejido celular subcutáneo. Vemos como al costado recta el uréter. Entonces, ¿cuál es el objetivo aquí? Disecar hasta el ligamento longitudinal anterior del sacro. ¿Qué vamos a encontrar ahí? Vamos a encontrar nuestra arteria sacra media. En lo posible debemos de evitar lesionarla. Bueno, es una arteria muy delgada, ¿no? ¿Qué pasa, doctor, si lesionamos la arteria? Bueno, no pasa nada, su calibre es muy delgado, no amerita más que una coagulación con bipolar, ¿no? A veces nos asustamos, cuando recién estamos empezando, leemos en la literatura y creemos de que si la lesionamos va a ser algo catastrófico, ¿no? Pero no es así. En lo posible, obviamente, hay que identificarla, hay que evitarla lesionar, pero si no, si de repente la lesionamos, con coagulación con bipolar sería suficiente. Entonces vemos la arteria sacra media en medio, ¿no? Y lateral vemos el ligamento longitudinal anterior del sacro. Entonces ahí vemos nuestra arteria sacra media. El siguiente paso.
medial al ligamento uterosacro derecho, vamos hacia la parte del compartimento posterior a disecar el espacio recto vaginal. Se inicia medialmente a la inserción del ligamento uterosacro a nivel del cervix y se continúa distalmente junto al plano de la cara posterior de la vagina para evitar lesionar el recto. Si la paciente tiene un rectocele importante, un rectocele va más allá del himen, se recomienda disecar el músculo elevador del ano, el as rectal, para en esta manera nosotros mejorar su rectocele. Si no tiene un rectocele importante, vamos a ver en los estudios, no es necesario llegar a disecar el elevador del ano. Vamos a ver la evidencia, ¿qué nos dice la evidencia? Bien, este es usando una valva, miren. En otro hospital, donde no teníamos disponibilidad del manipulador, usaba una valva y me funcionaba bastante bien, una valva maleable, ¿no? Entonces, vemos, ese es el compartimento, el espacio recto vaginal, lateral. Si disecamos hasta el amarillito, vamos a encontrar el elevador del ano, en ambos lados, izquierdo o derecho. Disección anterior. ¿Cómo, hasta dónde se diseca? Bueno, el espacio vésico-vaginal se diseca, depende del grado de prolazo. Si tiene un citocele importante, lleguemos hasta el espacio pretrigonal. Tiene que ser una disección medial a los ligamentos vésico-vaginales o los pilares para evitar lesionar a nuestro amigo el uréter, ¿no? Como dice, disección central para evitar una lesión del uréter. Bien, vamos a ver. Entonces, nos quedamos en el promontorio. Vamos a disecar el peritoneo, vamos a llegar hasta nuestro compartimento posterior. Vemos, identificamos el uréter como recta, siempre para evitar lesionarlo o de repente evitar coagularlo o cortarlo. Disecamos de forma superficial, ingresamos, bueno, ahí estoy trabajando con bipolar, cortamos peritoneo, vamos a ir disecando. ¿Hasta dónde tenemos que llegar? Tenemos que llegar, hace una forma de L, llega hasta el otro ligamento uterosacro izquierdo. Y dijimos, si tiene un rectocele que va más allá del himen, es necesario disecar hasta el músculo elevador del ano, el as rectal. Estamos disecando, disecamos peritoneo de forma superficial, usamos en este caso bipolar y tijera, no tenemos bipolar avanzado, ultrasonido. Se puede hacer, demora más, sí, pero se puede hacer. Estamos disecando el compartimento posterior, el espacio recto vaginal, vamos a disecar ahí. ¿Podemos buscar ahí el elevador del ano? Sí, podemos buscar el elevador del ano lateral, el espacio pararectal, sin ningún problema. Entonces estamos cortando el espacio recto vaginal, identificando el espacio recto vaginal. ¿Cuánto nos ayuda el manipulador? Sin el manipulador sería imposible. Entonces, al menos no tenemos un manipulador ideal, una valva. En este caso estamos trabajando con el otro manipulador que les mostré, un manipulador circular. Estamos identificando nuestro espacio vésico-vaginal. ¿Hasta dónde es nuestra disección? Hasta el espacio pretrigonal, hasta que veamos la sonda el globo de la sonda. Acá tener bastante cuidado en entrar a la vejiga o entrar a la vagina, porque hace erosión de malla a la vagina. Entonces, estamos disecando, como dice la literatura, de forma central, y así queda, ¿no? Y vamos a colocar nuestra malla. ¿Cómo fijamos la malla? Bueno, en la malla anterior se fija a nivel del cuello hasta la cúpula. ¿Con qué sutura? ¿Sutura absorbible o no absorbible? No hay problema. Los primeros reportes eran con sutura no absorbible. Después, los siguientes reportes no hubo diferencia usar sutura no absorbible con absorbible, no hay problema. Y se debe evitar suturar la vagina para evitar la erosión de la malla. En compartimento posterior igual, sutura igual, no absorbible o absorbible, se fija hacia el ligamento lateral, fijación lateral, perdón, al músculo elevador del ano o crucigio, sutura no muy ajustada para evitar isquemia, igual la misma recomendación, no fijar la vagina, no pasar la vagina para evitar la erosión de la malla. Bien, entonces estamos fijando nuestra malla, es una malla artesanal, lo que hago es una malla rectangular, una malla artesanal que la cortamos de 30 centímetros por 4 centímetros, estamos fijando, ¿no? en nuestra cúpula anterior. ¿Cuántos puntos tenemos que dar? ¿Qué dice la evidencia? Bueno, damos entre 3 a 4 puntos hasta que quede la malla fija. Entonces, esa es la recomendación. Si
nuestra malla, el compartimento anterior, la cúpula anterior, vamos a ir el extremo distal lo vamos a fijar en el espacio del compartimento posterior. Estamos fijando. Hemos dicho, si tiene rectocele, hay que buscar el elevador del ano y fijar la malla en el elevador del ano. Si tiene rectocele, importante. La técnica inicial decía sí a todas las pacientes fijar el elevador del ano, ¿no? Pero la evidencia actual ya nos dice otra cosa, ¿no? Lo ideal es tener evidencia. ¿Por qué no lo hacemos? No porque se me pega la gana, no, sino que dice la evidencia, ¿no? Vamos a ver un artículo que nos habla de fijar o no fijar la malla en el elevador del ano. Y la parte restante va hacia el promontorio. La parte restante va hacia el promontorio. La fijación al promontorio. Se puede, acá sí no cabe la posibilidad de usar sutura absorbible. Se tiene que ser una sutura no absorbible. Idealmente puede ser étigon o prolene, étigon poliéster, trenzado, multifilamento, cero, o prolene, polipropileno, monofilamento. ¿Cuál es la diferencia entre étigon y prolene? Si hubiera disponibilidad, obviamente mucho más factible usar étigon, porque tiene menos memoria, a diferencia del prolene, hay que dar más hay que sujetar bien el nudo por la memoria que tiene. Entonces, evitar profundizar demasiado con la aguja para evitar el disco intervertebral, el posible riesgo de discitis o espondilitis, ¿no? Una complicación bastante compleja y bastante difícil de resolver, ¿no? He tenido una sola paciente con discitis dentro de mis casos y es bastante complejo. Tiene la paciente imposibilidad para la angulación, ¿no? Que gracias a Dios mejoró con tratamiento médico, mejoró a los 3 a 5 meses ya deambulaba sin molestias. Entonces hay que tener bastante cuidado con esta complicación de discitis. Esta es una de la explicación por qué han empezado a fijar la malla en S2. Que la teoría, toda la teoría dice S5, S1, pero vamos a ver el por qué han empezado a fijar más abajo. Y en lo posible evitar los tackers. ¿Por qué, doctor? Si es más fácil, más rápido, uso tacker. Bueno, a nivel del promontorio se tiene que evitar porque hay mayor riesgo de espondilitis, mayor riesgo de discitis, mayor riesgo de erosión. Entonces, hay que evitar usar tackers en promontorio. Bien, vamos a ver un video. Este es importante. Ingreso, siento el disco, salvo, reposiciono mi aguja, ingreso, ¿no? Entonces, esto es importante. Sentir, conforme pasan los casos, sentir dónde estoy ingresando, ¿no? Siento disco, salgo, reposiciono y vuelvo a meter, ¿eh? Si yo meto en el disco, es probable que haya una afectación del disco intervertebral, entonces estoy saliendo, ¿no? La profundidad no tiene que ser mucho. Recordemos que el ancho del ligamento longitudinal anterior del sacro de 2.3 a 2.5 milímetros, es bastante delgado. Entonces, si yo voy a colocar un punto, muy probable llego y lastime, lesione el disco intervertebral. Bien, fijé mi malla. Ahí tenemos una foto donde estoy en mi disco, en mi ligamento presacro. Tenemos ahí a la arteria sacra media en medio, discurre en medio. Doctor, pero si dijo que hay que evitarla. Sí, pero no implica ninguna complicación o ninguna algo que catastrófico, sí, la sutura, incluso la lesionarla, coagulación bipolar, basta. Entonces, tenemos una foto de cómo queda nuestra colposacropecia anterior, posterior, fijada hacia el ligamento promontorio. Y el restante lo cortamos. Por último, peritonización. Acá se usa sutura reabsorbible Vicryl 0, asegurarse que la malla toda queda retroperitoneal. ¿Por qué? Porque esta malla se adhiere a los intestinos y podría causar un síndrome de suboclusivo intestinal. Entonces, evitar espacios muertos, interiorizar completamente la malla por el mismo sustento, y siempre, si estoy suturando en el peritoneo y estoy trabajando, hemos dicho, en el lado derecho, siempre ver el uréter derecho, porque podría tener un kinking ureteral, podría suturar mi uréter y causar mayores problemas. Vemos los resultados. Antes, ¿no? Vemos una paciente con cistocele importante, con compromiso apical, y el después inmediato de la cirugía. Vemos otro caso, el antes, un compromiso
compromiso hidrocel importante, ¿no? Un megalaxo con compromiso apical. Vemos inmediatamente posterior a la cirugía cómo quedó esta paciente. Entonces, eso lo hace una cirugía por sus características de éxito anatómico, de éxito objetivo y éxito subjetivo, y más funcional, más anatómico, lo hacen la cirugía ideal en manejo apical del prolaxo. Evitar histerectomía total, ¿por qué? Porque si yo estoy sacando el cuello, estoy abriendo la vagina, y si le pongo una malla ahí, es muy probable que haga erosión de la malla a la vagina. Entonces hay que evitar la histerectomía total. Hay que evitar disección muy baja de la vejiga para lesionar la vejiga, suturas que van a través de la vagina por el mismo riesgo de erosión, evitar la tensión de la malla en el promontorio. Esto puede causar dolor pélvico crónico, evitar espacios muertos para cuadros suboclusivos intestinales posteriores. ¿Cuáles son las complicaciones? Lo más frecuente, infección urinaria, 10%. Seguido de lesión vascular, 4%, lesión vesical, 3%. Si yo le hago una histerectomía, aumenta el riesgo 5 veces mayor de erosión de la malla. Bien, lo que veníamos diciendo, está de moda, parece nerve sparring, ¿no? Tanto en la endometriosis como en la colposacropexia. Vemos que este estudio del 2017 por Alfredo Ercoli nos dice que ellos encontraron que habían pacientes con colposacropexia que tenían lesión nerviosa, tenían disfunción sexual, disfunción urinaria y disfunción defecatoria. Entonces, este grupo de Alfredo Ercoli va a describir su técnica preservadora nerviosa en la colposacropexia. Va a hacer 3 pasos. Número 1, apertura peritoneal medial a la arteria ilíaca común derecha. Va a permitir esto un abordaje seguro en un área alejada de nervios y estructuras vasculares. La fascia presacra y el nervio hipogástrico derecho se empujan medialmente para exponer el ligamento longitudinal anterior del sacro. Paso 2. Apertura del peritoneo de la pared pélvica lateral derecha. Va a ser una incisión peritoneal en forma de L invertida que se va a extender desde el promontorio hacia el útero sacro izquierdo. Se abre el espacio recto vaginal y se une el túnel peritoneal con una sección de la capa superficial del ligamento uterosacro derecho. Y tercer paso, la disección del espacio recto vaginal, en el cual va a disecar completamente el espacio recto vaginal, realiza disección lateral al recto hacia arriba para identificar la fascia parietal pélvica, que va a cubrir el músculo elevador del ano. Entonces, la preservación de esta fascia rectal va a prevenir las posibles lesiones de los vasos rectales medios, y no solo eso, lo que veníamos hablando, las ramas rectales del plexo hipogástrico inferior, ¿no? Que discurre cerca de esta estructura. Y por último, él nos dice que la disección del espacio vésico-vaginal, en el cual vemos las ramas vesicales del plexo hipogástrico inferior, van a discurrir lejos del campo quirúrgico en la porción profunda de los ligamentos vésico-vaginales. Entonces, como dijimos, característica de la disección anterior, medial central, medial al ligamento vésico-vaginal. ¿Por qué? Porque lateral están no solo el uréter, sino está también las ramas vesicales del plexo hipogástrico inferior. Entonces, tenemos esta publicación también del 2016, investigación de la profundidad de la aguja sacra en la colposacropexia. Entonces, si tenemos un ancho 2.3, vemos que la mayoría de los participantes, un 78%, va a superar este número 2.3, lo que sugiere que podría existir riesgo de colocar la sutura sacra en el promontorio. Entonces, ¿qué nos dice esta? Nos recomienda que se debe considerar colocar la sutura por debajo del promontorio para evitar la lesión de disco. Otro revista del 2009 dice una localización óptima y orientación de la sutura. La conclusión es esta: las suturas colocadas en el ligamento longitudinal anterior a la altura del promontorio o por encima de él son más seguras que las colocadas por debajo. Entonces se debe considerar las suturas horizontales. Doctor, ¿cómo fijo? Horizontal, vertical. ¿Cómo doy mi punto? Bueno, la evidencia dice que la sutura horizontal para la aplicación de la malla por debajo del promontorio son significativamente más resistentes que las suturas verticales. Estamos acabando, este es el último artículo, relación entre el músculo elevador del ano y el plexo hipogástrico. Durante la colposacropexia nos dice que las fibras nerviosas del plexo hipogástrico inferior se extienden sistemáticamente por encima de la cara superior del músculo del elevador del ano. Entonces, la corta distancia entre la fijación posterior de la malla del elevador del ano con el plexo hipogástrico inferior con sus ramas rectales podría explicar en parte los síntomas digestivos postoperatorios que presentan las pacientes. A partir de esto, hay un estudio en lo que
diciendo, del European Journal of Gynecology, que nos dice, fijamos. ¿Qué dice la evidencia? En 120 mujeres, en dos grupos sin diferencias significativas, a los 12 meses ninguno de los dos grupos reportó síntomas de prolapso y dolor pélvico, fue del 3%. Lo que sí tuvo que el estreñimiento persistente al año fue de 3% en el grupo A, donde no se fijó la malla, y de 13% en el grupo B, donde sí se fijó. No se observaron casos de obstrucción de la defecación y erosión de la malla. Y como conclusión, nos dice la ausencia de fijación de la malla posterior no es inferior a la fijación en la malla de la colposacropexia en términos de éxito del tratamiento y complicaciones posoperatorias, ¿no? Este grupo hizo algo bastante bueno, ya que nosotros pensábamos que toda colposacropexia debe fijarse al elevador del ano, pero vemos con evidencia de que no es así, que son casos seleccionados, no todo es para todo, no hay una técnica que diga 100% todo se hace, no es así. ¿Qué dice la CEGO? La CEGO en el año 2009 nos lo da con nivel de evidencia 1. La colposacropexia se asocia con menor riesgo de prolapso subjetivo y objetivo, que hablábamos. Cirugía recurrente por laxo, incontinencia posoperatoria y dispareunia, si se compara con reparaciones vía vaginal, específicamente ligamento sacroespinoso. La colposacropexia tiene mayor tasa de éxito, menor tasa de incontinencia y menor dispareunia posoperatoria. La colposacropexia se asocia a menor pérdida de sangre, mayor tiempo quirúrgico y menor estancia hospitalaria que la vía laparotómica. Eso es obvio, ¿no? Ya no, en el 2025 ya no se puede comparar la laparotomía con la laparoscopía. Ahora viene, esto es importante, robótica. ¿Ofrece ventaja la colposacropexia robótica? Bien, tenemos en esta publicación, se asocia a la cirugía robótica a operación más larga y mayor coste que la laparoscópica, un éxito anatómico similar y similares eventos adversos. Y la malla sí es superior al uso de polipropileno. Tenemos, creo este estudio lo presentó el colega anterior, ¿no? La curva de inflexión de la pectopexia comparado con la colposacropexia, 12 para la pectopexia y curva de inflexión entre 40 a 60 para la colposacropexia. Como conclusión, la revisión de Cochrane del año 2023 va a incluir 59 estudios, 6.000 mujeres, más de 6.000 mujeres en manejo quirúrgico prolapso apical. Nos dice, la colposacropexia se asocia con un menor riesgo de prolapso recurrente, de repetición de cirugía e incontinencia posoperatoria en comparación a nuestro amigo el sacroespinoso. El abordaje laparoscópico se asocia a un tiempo más corto que el abordaje robótico y un ingreso más corto que el abordaje abierto. Y no encuentra diferencias entre vaginal histeropexia con histerectomía vaginal. Muy bien, eso es todo de la charla. Espero, si tiene alguna pregunta, poderlo responder. Muchas gracias. Bien, vamos a pasar a las preguntas. El doctor Gonzalo Martínez está en línea también, desde Argentina. No sé si acá estamos. Ya. Las dos exposiciones han sido muy buenas. Una pregunta, aunque ya la respondió, ¿no? Argentina, en su experiencia, para que un residente o un ginecólogo recién egresado intente hacer una pectopexia que teóricamente necesita 12 cirugías versus 40 a 60, nos ponemos al medio 60 en una colposacropexia. ¿Cuál cree que es la parte más difícil de los residentes o el ginecólogo, que en Perú son 3 años la residencia, ¿no? No sé cómo es en Argentina? Bueno, y en la pregunta, bueno, quería felicitar a Gianfranco por la presentación. La verdad que excelente, creo que coincidimos en mucho cuando hablamos de esto de la cirugía vaginal, no versus la laparoscópica. Pero una de las cosas que yo hice en mi presentación, que cabe aclarar que, no sé si escucharon los números de esta encuesta que yo realicé con mis compañeros. Los programas de formación en Argentina son bastante heterogéneos. No toda residencia de ginecología y obstetricia permite a que un residente salga haciendo una pectopexia.
podrá ser algunos sacroespinosos, por lo que yo le explicaba antes, de que la mayoría de las escuelas quirúrgicas de Argentina son vaginalistas. Hay muy pocos lugares, como presenté los números, que realizan cirugía laparoscópica. Por lo tanto, cirugía laparoscópica residente creo que no debe haber en ningún lugar. Existen lugares de primer nivel en la Argentina que no hacen laparoscopia, hacen todo por cirugía vaginal. El planteo que yo hago con esto de la pectopexia es en relación a la presentación de Gianfranco, que dada, ¿no es cierto?, las estadísticas y demás, sabemos que la mejor opción es la vía laparoscópica, obviamente la colpoprontopexis, estamos dándole lugar a estas nuevas técnicas, pero no hay lugar en la formación médica para estas técnicas. Solamente están en los programas de fellow, ¿tá?, de los programas de fellow de uroginecología, y en muy pocos lugares. Fíjate los números que planteé, que los cirujanos avesados con grandes volúmenes realizan 1 de cada 10 cirugías. Por lo tanto, es imposible de que vos entrenes en cualquiera de las técnicas laparoscópicas a un residente con esos números. No sé si contesté la pregunta. Sí, muy amable. No sé cómo es la realidad en Perú. De Perú, no sé, el Hospital María Auxiliadora, el doctor Gianmarco. El doctor Gianmarco trabaja en un hospital público de Perú que es el Hospital María Auxiliadora, ¿no? Entonces, si nos podría dar su experiencia. Pase a la mesa, doctor. O acá. Interesante la pregunta. Es que la renovación de pueblo, pues específicamente los 3 años solo por los días de la parte ginecológica, después de que hacemos los 3 años, necesarios con la laparoscopía básica. No es que hago mis 3 años de formación y ya estoy haciendo colposacropecia, endometriosis, no, eso es mentira. Tenemos que, después de mis 3 años, capacitarse, irse a un programa de fellowship o irse a alguna subespecialidad. Si es posible, buscar lugares donde tengan un centro bastante volumen de pacientes en laparoscopía para que puedan entrenarse. Es una cirugía compleja dentro de la clasificación compleja, nivel 4, isopérico por laparoscopía, junto con endometriosis. Entonces, ese es un camino que nosotros como ginecólogos vamos siguiendo. Conforme pasa el tiempo, nos vamos adiestrando, vamos adquiriendo conocimiento, vamos mejorando y vamos realizando cirugías mucho más complejas. Es un camino largo, ¿no? 3 años en Perú no nos entrena para hacer una colposacropecia. Sí, en mi hospital entramos, todos los residentes entran, pero es diferente entrar a manipular, o entrar a ayudar o realmente hacer una cirugía de esta. Bien, hay una pregunta, acá nomás que se para los dos expositores. Dice, ¿cuándo sacroespinoso? Que no ha sido el tema directamente, pero ¿y cuándo colposacropexia? Para los dos. No sé si de Argentina el doctor primero. ¿Cuándo sacroespinoso y cuándo colposacropexia? Es la duda del colega. Yo planteé, al que hice la pregunta, el tema de cuándo hacerlo es fundamental que el uroginecólogo maneje las diferentes alternativas. Porque uno puede hacer la pregunta en un cirujano que hace todas las técnicas, pero como le decía, en nuestro país o en muchos lugares se prioriza la vía vaginal. Yo en mi práctica médica, la mayoría de mis cirugías son vaginales, pero en los casos que tengo pacientes jóvenes que me interesa que haya una vagina sin cicatrices, una vagina que tenga un ángulo para evitar la menor tasa de complicaciones en lo que es en la vida privada del paciente, lo que hace la vida sexual, elijo la vía laparoscópica. Hoy en mi práctica, por ahí uno elige en la paciente sexualmente activa, porque bueno, el tema de lo del sacroespinoso, la vagina queda más corta y puedo tener, ¿no es cierto?, estas dificultades. La idea es ofrecer tratamientos que tengan las menores complicaciones posibles y tener una paciente como cuando elegimos un TOT versus un TBT, que después el paciente le soluciona la incontinencia, pero el paciente queda con un dolor en su vida íntima, es un problema. Bueno, en estas circunstancias, en lo personal, no sé qué dirá Gianfranco,
planteo la misma alternativa. Yo principalmente en pacientes jóvenes elijo la vía laparoscópica. Como en pacientes añosos elijo una cleisis sin relaciones y en otros pacientes elijo la vía vaginal. A ver, el doctor Gianfranco. Coincido con el doctor, totalmente de acuerdo. Paciente joven, sexualmente activa, sin comorbilidades, va vía laparoscópica por posaproflexia. Paciente adulta mayor que no quiere, tiene comorbilidades y que no quiere que se le haga una cirugía obliterativa, va a sacroespinoso. Coincido totalmente con el comentario del doctor. Hay una pregunta que dice, en la colposacropexia, ¿podría empezarse fijando la malla al sacro y luego a la pared vaginal anterior y posterior, en cual habría mayor pérdida de tensión? O sea, plantean un poco al revés. La técnica descrita de colposacropexia, fijar la malla primero anterior, segundo posterior, y después brindar la tensión de la malla, sin tensión obviamente, pero brindar la tensión al último, fijando la malla hacia el ligamento presacro. Como dijimos, sistematizamos todas las cirugías, la sistematización de esa técnica es así, no al revés, porque podría perder tensión. Recordemos que va sin tensión, entonces nos procuramos a seguir los pasos de la técnica ya descrita. Bien, hay una pregunta también. Felicitan por la excelente presentación y preguntan que si cabría algún escenario al hacer una complementación vía vaginal de una colposacropexia. El doctor Gonzalo Martínez hace su colposacropexia y que podría complementar por vía vaginal. Bueno, el hecho es de que lo que yo planteaba principalmente es que el tratamiento del compartimento posterior, yo personalmente lo prefiero hacer por vía vaginal. Ya está descrito en la literatura y he tenido casos del hecho de que poner una malla y en ese tabique recto vaginal puede tener algún tipo de erosión y de complicación. Por lo tanto, hoy, en mi práctica, no hoy, desde hace un tiempo, esto lo ratifiqué en esta reunión que conté que tuvimos con varios expertos a nivel mundial, plantea por ahí hacer cirugías en dos tiempos, no una parte vaginal y la otra laparoscópica, sino resolver el defecto apical y después reevaluar al paciente en 4 o 6 semanas. Yo en el hospital público tengo esa posibilidad, que no incrementa los costos y demás. El paciente vuelve a ingresar y soluciono el compartimento posterior y el cuerpo perineal, porque como hablaba previamente, en cualquiera de las cirugías laparoscópicas el cuerpo tiene que volver por vía vaginal. Sería, no puedo resolverlo por vía laparoscópica. Entonces sí o sí tengo que hacer una cirugía combinada. Y hoy sabemos la importancia del cuerpo perineal para darle la angulación necesaria para que ese paciente tenga menor tasa de recidiva. Por lo tanto, siempre se hace de alguna forma la cirugía combinada. Así que creo que en una colpopromontopexia el cuerpo perineal lo tengo que terminar la cirugía, me siento y soluciono el desgarro y soluciono el cuerpo perineal. Sumado si el paciente tiene un trastorno de incontinencia urina, que tengo que colocar un sling mediureteral. Igual que el doctor, la única forma que yo combine una vía, no me gusta combinar, pero la única forma que yo combinaría una vía laparoscópica con vaginal sería para corrección de disminuir el hiato genital mediante el trabajo en el cuerpo perineal. Es la única. Se hablaron de que la colposacropexia podía generar trastornos defecatorios. La respuesta sería porque no se está respetando los nervios pélvicos. El doctor Gonzalo Martínez. Bueno, ahí yo voy a contestar una parte y después me gustaría que Gianfranco que la complemente. Yo los números que puse son los números que figuran en la literatura en los metaanálisis, que son importantes. Yo hablo muchas veces con colegas que hacen una cirugía y dicen yo no tengo complicaciones, y hay una frase que decimos en Argentina: no tenés complicaciones porque el paciente no te va a ver a vos y no va a ver al del frente, digamos, va a ver a otro, y por eso es difícil. Por eso me manejo con los metaanálisis y lo que se plantea. Yo creo que obviamente ya hay muchísima experiencia y la tasa de complicaciones son las mismas que por ahí en cirujanos de menor volumen. El planteo que estamos haciendo hoy
de hacer cirugías como la pectopexia o la histeropexia lateral es porque en cirujanos que no tienen tanto volumen de cirugía y que no tienen por ahí ciertas habilidades, esto que plantea Gianfranco de hacer el nerve sparring y demás, es más complejo. No sé si coincides conmigo, Gianfranco, de que es una realidad. La literatura dice que la principal complicación son los trastornos defecatorios y están descriptos. No sé, en la práctica, Gianfranco, vos qué opinás, qué pacientes tuyos tienen este tipo de trastorno. Claro, lo mismo que el doctor. ¿Qué pasa si lo que veníamos diciendo, si yo fijo mi malla al elevador del ano, no tengo de repente la pericia de identificar o de repente separar mi plexo hipogástrico inferior, voy a fijar la malla, fijo mi malla con plexo hipogástrico inferior al elevador del ano, el paciente va a tener algún grado de dificultad evacuatoria. Entonces, justo por esto vienen los estudios, es decir, debemos fijar, vale en realidad la pena fijar todas las pacientes al elevador del ano. Hay indicaciones, una rectopexia, un prolapso rectal que va más allá del IMEC, es indicativo de hacer una fijación del elevador. Si no tiene esa condición, hay que tratar de evitarlo para evitar las lesiones del plexo hipogástrico inferior y sus posibles complicaciones defecatorias. Como todos somos ginecólogos, cirujanos, algunos con más experiencia en la laparoscopía y algunos con menos, me preguntan qué reparos vasculares habría que tener cuidado en la pectopexia y en la fijación lateral y también en la colposacropexia, ¿no? En todo caso, ¿qué nos podría decir el doctor Gonzalo Martínez en la pectopexia y la histeropexia lateral? Los médicos que, claro, necesitan menos cantidad de cirugías, 10 a 12, pero ¿qué reparos de anatomía de vasos sanguíneos habría que tener cuidado? Bien, ahí lo planteo yo en el paso. Lo que tiene la cirugía del compartimiento anterior, a diferencia del compartimento superior, que no tenés estructuras nobles, no de temer. Obviamente están los vasos ilíacos, pero estamos trabajando a 3-4 centímetros de los vasos ilíacos. Por lo tanto, la probabilidad, yo gracias a Dios no tuve ninguna de estas complicaciones y la literatura tampoco leí de esas complicaciones. Está la corona mortis, que está en un 20-25%, que se llama de esta forma porque en su época había causado cierto trastorno, pero yo la tuve en varios casos y la verdad que la ves, la coagulás con bipolar y no hay ningún tipo de problema, tal como explicó Gianfranco, de la sacra media, es decir, uno la ve y la sutura y la coagula y no hay tanto problema. Esta técnica, como le digo, es muy noble, todas las técnicas tienen complicaciones, pero la verdad la forma de trabajar por los elementos nobles que tenemos, no hay ningún reparo fuera de los vasos ilíacos, como yo le explicaba. Están laterales y yo voy a trabajar a medida a 3-4 centímetros. Es muy fácil en identificación, no tengo ningún otro elemento y no debería preocuparme por ningún elemento vascular que me complique la cirugía. Lo mismo cuando hago en la lateral, ustedes vieron que va la pinza Roma, la identifico porque esto es lo que tiene la laparoscópica, que yo todo el tiempo estoy viendo, no es como la vaginal que trabajás a ciega. Acá vos lo estás viendo, es decir, si soy cuidadoso, levanto el redondo y voy a pasar mi pinza Roma por arriba y no debería por qué tener problemas. Sí, obviamente, cuando pongo la sutura o los tackers, que a diferencia del promontorio, el ligamento pectíneo es más grueso y el tacker es menos, entonces no hay casi problema de que vos perfores el periosto y tengas problemas. Pero sí, me comentaba un colega, Mariano Rossini, de Mar del Plata, que hace esta técnica también, de que a veces uno cuando está trabajando tenés que tener por ahí problemas que se te corra y que haciendo el punto del otro vos te vayas contra los vasos, pero bueno, de forma cuidadosa y demás, uno tiene que lo evita y evita cualquier tipo de complicación. En la colposacropexia, tener punto de reparo, la bifurcación de la aorta en L4, tener punto de reparo el plexo hipogástrico superior a nivel del L4, tener reparo con la ilíaca externa, la bifurcación a nivel de la ilíaca externa interna, el uréter también visualizarlo al momento
lateral, tener cuidado con el nervio hipogástrico y el plexo hipogástrico inferior. Eso. Hay una pregunta, dice, la anatomía vascular en la zona del promontorio habitualmente es la que conocemos, pero en circunstancias inusuales podemos encontrar la vena ilíaca izquierda y no tener espacio adecuado para realizar la colposacropexia. ¿Qué hacer en esas circunstancias? Bueno, lo que en pacientes obesas se ha visto que tenemos la bifurcación de la aorta un poco más baja y encontramos la ilíaca primitiva en el promontorio. ¿Qué hacer con eso? Si no puedo hacer una disección más abajo, está la ilíaca primitiva en todo el promontorio, hacer una técnica lateral, lo que hemos escuchado, hacer una técnica lateral. Esas técnicas van a aportar beneficios para evitar hacer la disección del compartimento posterior, ya sea esté muy adherido, esté al recto, tenga de repente la ilíaca primitiva en el promontorio. Bien, y una pregunta dice, incidencia de incontinencia urinaria de esfuerzo posterior a colposacropexia. Pregunta. Y pregunta, ¿se justifica hacer una cistopexia? La incidencia de incontinencia de esfuerzo de nuevo va a ser del porcentaje muy baja. Si justifica hacer una cistopexia, entiendo que va a ser una pérdida vesical. La colposacropexia, si tiene componente anterior, va a manejar tanto el componente anterior como el componente apical, los dos. Entonces la técnica no solo es para el componente apical, obviamente es el gol estándar en componente apical, pero si tiene grado por lazo de mi punto BA, también va a mejorar mi punto BA, la parte vesical, no solo el apical. Bien, un comentario quizás ustedes que manejan urogineco, el Burch laparoscópico no es el tema exacto. ¿Tiene lugar ahora, doctor? Hoy la cirugía, imagínate, yo me recibí el año 2000, hice mi residencia en el 2006, toda la curva de aprendizaje de mi institución, que era el Hospital Italiano de Buenos Aires, se había empezado a hacer el TBT y el TOT, es decir, ya no veíamos Burch. Hoy ya está totalmente desestimado el Burch, la cirugía gol estándar es el medio uretral, ya sea TBT o TOT, bueno, no es para discutirlo en este espacio, pero sería la única indicación, por el caso que uno tendría, que no tenga acceso a la paciente porque tenga algún tipo de artrosis y demás y no tenga apertura para poder colocar los sling, o eventualmente que cuando uno está realizando la cirugía, por X motivo quiere utilizar esta vía, pero sabemos las complicaciones que tiene la cirugía de Burch, que es una cirugía que no es libre de tensión y que no tiene los resultados obtenidos. Por eso creo hoy, a mi parecer, no sé qué dirá Gianfranco, creo que no tiene lugar la cirugía de Burch. Bueno, definitivamente coincido, el gol estándar del DIN de uretra media, pero el Burch, si bien es una técnica muy antigua, pero tiene sus criterios específicos, como cuál. Si estoy realizando una esterectomía vía laparoscópica, puedo realizar un Burch laparoscópico concomitante. La literatura me dice actual que puedo realizar reparación de incontinencia vía laparoscópica, solo en esos casos. No, ojo, no es el gol estándar, pero solo en esos casos puedo realizar un Burch laparoscópico. En nuestra experiencia tenemos casos de Burch laparoscópicos solo en ese sentido, si es concomitante a otra cirugía. Bien, quiero agradecer nuevamente al doctor Gonzalo Martínez, que está desde Argentina apoyándonos y transmitiéndonos toda su experiencia, asimismo a nuestro ponente nacional.